Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Voy a continuar con el estudio de las bienaventuranzas. Ya esta va a ser la cuarta bienaventuranza. Ustedes saben que estamos meditando en San Mateo capítulo 5, donde está lo que es el sermón del monte, las bienaventuranzas, predicado de las propias palabras, salida de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El sermón comúnmente conocido como el sermón del monte. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que Él, en esta bienaventuranza de hoy, nos hable a nuestras vidas y aprendamos cada día un poco más de su palabra. Padre que estás en el cielo, gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, por este hermoso día que nos has dado. En esta hora, mi Dios amado, yo te pido que sea usted tratando con nuestras vidas. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Queremos aprender cada día más de ti. Queremos llegar un día, Dios mío, a parecernos a ti. Ese es nuestro deseo, cada día ser como tú, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos, Espíritu Santo. Guíanos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la última, esa es la bienaventuranza número 4, la que vamos a estar meditando hoy. Recuerden, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que nadie es espiritualmente autosuficiente, que todos necesitamos la vida, el poder y la gracia sustentadora del Espíritu Santo a fin de heredar el reino de Dios. No somos autosuficientes. Nosotros no somos capaces de lograr el reino de los cielos. Necesitamos de la vida, del poder y la gracia sustentadora del Espíritu Santo en nuestras vidas a fin de heredar el reino de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que ellos por sí solos no lo pueden lograr, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere los que lloran? A los que se lamentan por la debilidad humana con relación a lo que exige el patrón de justicia de Dios y el poder de su reino. También cuando dice los que lloran es por aquellos que lloran porque se afligen o tienen los mismos sentimientos que tiene el Señor. Sus sentimientos están en armonía con los del Señor. Se duelen por el pecado y lloran, se duelen por la injusticia y lloran. Les duele ver cómo el mundo se pierde y lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir también consolación. Sus sentimientos están en armonía con los sentimientos del Señor. Así como Jesús lloró cuando Lázaro murió, así que como Jesús lloró cuando vio a Jerusalén, que eran como, dice, ovejas sin pastor. Así igual manera, nosotros, si somos bienaventurados, lloramos, estamos en armonía con los sentimientos del Señor, nos va a dar pesar, nos va a dar dolor ver cómo las almas se pierden y nosotros no hacer nada. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significan los mansos? O sea, los de corazón humilde. Son los que se postran delante de Dios y se someten a Él. Le obedecen y viven una vida para agradarle. Encuentran en Dios su refugio y consagran a Él todo su ser. Les interesa más la obra de Dios que las cosas del mundo. Esos son los mansos, los que tienen corazón humilde,
son los que se postran delante de Dios y someten sus vidas por completo a Dios. Amén. Y al someter sus vidas a Dios, ¿qué hacen? Buscan en el refugio y consagran a Él todo su ser. ¿Y qué va a pasar con los mansos? Van a heredar la tierra. Ahora la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Yo quiero hablarles un poco de esta bienaventuranza. Ustedes saben que el hambre y la sed es algo ya parte del ser humano. Y es tan parte del ser humano que hay hambre y sed física y hay también hambre y sed espiritual. Solo que algunos lo expresan en cosas y de maneras que las perjudican. Dios nos hizo con estas necesidades, una física, como les decía, cuando tenemos sed de tomar algo líquido, un ejemplo, agua, o cuando tenemos hambre porque hemos pasado mucho tiempo sin comer, deseamos comida, alimento físico, arroz, frijoles, pan, queso, y también está el hambre y la sed espiritual. Y aunque tengamos hambre y tengamos sed, ya sea física o espiritual, no cualquier cosa va a satisfacer nuestra hambre y nuestra fe física, ni cualquier idea, creencia o práctica también va a satisfacer lo que es nuestro ser espiritual, nuestro ser interior. A veces tenemos hambre y sed de justicia y escuchamos muchas cosas, pero no nos llenamos. A veces tenemos hambre y sed física y hay comida, pero decimos, sí, tengo hambre, pero no quiero eso. Entonces, no siempre que se tiene hambre, no siempre que se tiene sed, vas a satisfacer las cosas con esa necesidad con cualquier cosa. El hambre y la sed, que habla aquí la bienaventuranza, el hambre y la sed que son bienaventurados, no se está refiriendo a la del cuerpo, sino se está refiriendo a lo que es el hambre y sed espiritual. Que esta hambre y sed espiritual existe en nosotros, ¿para qué? Para tener comunión con Dios. Cuando alguien experimenta hambre y sed espiritual, quiere tener comunión con Dios, quiere acercarse más a Dios, porque solo el hambre y la sed espiritual son las que te hacen desear ser como Dios, son las que te hacen desear acercarte a Dios. Si tú no experimentas el hambre, si yo no experimento el hambre o la sed espiritual, nunca voy a buscar de Dios. Me va a dar lo mismo levantarme y acostarme. Como las gallinas, decía mi abuelita. Se levantan porque ya salió el sol y se acuestan porque ya se escondió, pero ni dan gracias a Dios, ni oran, ni cantan, ni leen, ni predican, ni nada. Pero cuando tú experimentas el hambre y la sed espiritual, tú deseas comunión con Dios. Tú deseas acercarte al Señor. Ok. Esta hambre y sed comienza cuando el Hijo de Dios se da cuenta de su naturaleza pecaminosa, que en él hay esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Recuerdan que les dije que el niño, el bebé, ya nace con un pecado original, y conforme vas creciendo y conforme vas viviendo, vas aprendiendo cada día cosas malas. Lamentablemente, tus pecados se van aumentando, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestro ser interior. Entonces, cuando nosotros venimos y nos damos cuenta de esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, eso nos damos cuenta que no nos deja depender de Dios, no nos deja obedecer a Dios, y mucho menos no nos va a dejar servir 100% al Señor. Porque si esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros no se somete, no se sujeta a la voluntad de Dios, nunca vamos a poder estar en plena comunión con Dios.
nunca vamos a estar al 100% sirviéndole al Señor. ¿Ve? Entonces, una vez que nosotros nos damos cuenta de esa naturaleza pecaminosa que viene a interrumpirnos, relacionarnos con Dios, que viene a interrumpirnos a obedecerle y a servirle 100%, entonces, ¿qué sucede en nosotros? Lloramos y manifestamos el deseo de ¿qué? De vernos librados del pecado de una vez y para siempre. Llega un momento en que usted se da cuenta, yo necesito cambiar. Yo quiero servir al Señor y le pedimos al Señor y le lloramos, límpiame, Señor, de todo pecado. No quiero fallarte más, no quiero ofenderte más, quiero solo agradarte, Señor. Entonces, nuestro espíritu que quiere tener relación con Dios, quiere buscar del Señor y eso se llama hambre y sed espiritual. Esta hambre y esta sed se incrementa cuando anhelamos seguir siendo transformados y restaurados a la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como sus discípulos, nuestro mayor deseo es llegar a parecernos a Él, llegar a ser semejantes a Él, a la imagen de Él. Entonces, cuando nosotros experimentamos lo que dice San Mateo 5:5, 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando nosotros experimentamos esta hambre y esta sed de justicia, es porque anhelamos a diario ser transformados y restaurados, porque nuestra imagen era semejante a Dios. ¿Recuerdan cuando ellos dijeron allá en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? Pero esa imagen y esa semejanza se quebró cuando vino y nuestro primer padre Adán pecó y fue destruida. Ya no nos parecemos a Dios porque somos pecadores. Entonces, nuestra hambre y sed de justicia es querer ser nuevamente renovados, transformados y que nuestra semejanza y nuestra imagen sea restaurada para llegar a ser el varón perfecto como fue Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro deseo y así se manifiesta nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Queremos ser renovados y que nuestra imagen y semejanza al varón perfecto sea restaurada nuevamente. Así entonces el hambre y la sed es por la necesidad de ser como nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ustedes quieren, yo quiero ser como Jesús, yo quiero vivir una vida como Jesús, yo quiero tener las características que tenía nuestro maestro, yo quiero cada día parecerme más a Él y yo sé que ese es el deseo de todo hijo de Dios, llegar a ser, ¿qué cosa? Justo como nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si hay alguien justo en toda la historia de la humanidad, es nuestro Señor Jesucristo. Y todos queremos llegar a ser justos como lo es Él. Pero muchos el día de hoy quieren hacer justicia. A muchos. Usted se va a ir cantidad de entidades que quieren abogar por los derechos de los demás y quieren hacer justicia por los campesinos, justicia por los pobres, justicia por las viudas, por los desempleados, por los desamparados, por los indigentes, por los enfermos, por los de color, por los que no tienen color, por los que son, por los que no son. Todo el mundo quiere ahora impartir justicia. Se abren cantidades de oficinas para ayudar a las personas que están sufriendo injusticia. ¿Ves? Entonces nos encontramos con nombres como Causa Justa, como La Raza, como El Buen Samaritano, gente buscando hacer justicia a los demás, que han sido objeto a lo mejor en algún momento de alguna violación a sus derechos y quieren hacer justicia. Y los impulsa a que darse cuenta de las cosas que muchas personas pasan. Pero ellos no se detienen a pensar, no reparan
en el hecho de que ellos mismos están faltando a la justicia al menospreciar el reto de ser justos. ¿Cómo es eso que ellos están faltando a la justicia al menospreciar el reto de ser justos? Porque mire bien, para hacer justicia, para tener hambre y sed de justicia, primero debemos de ser justos. ¿Cómo yo voy a desear ser justo o aplicar justicia o darle justicia a los demás si primeramente yo no soy justo? Yo tengo que ser primeramente justo para poder dar justicia, para poder promover la justicia con los demás. Y sin Cristo, sin el perdón del Padre, ni la regeneración del Espíritu Santo, nadie puede ser justo. Aunque haya deseos nobles de ayudar, de hacer justicia, si esa persona no tiene a Jesucristo en su vida, si esa persona no ha sido perdonado por el Padre, ni tampoco ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, nadie puede ser justo. Y si no eres justo, no puedes impartir justicia a los demás. ¿Entienden? Ahora bien, esto de nada sirve si no se comprende bien claro qué significa tener hambre y sed. En sí, hermana Elga, explíquenos, por favor, ¿qué significa tener hambre y sed? Tener hambre y sed no es solo tener un buen deseo, como les decía, quiero ayudar a los demás, deseo ayudar a los demás, es que tengo una necesidad. No solo significa tener un buen deseo o un gran anhelo como producto de una seria reflexión. Es que estoy viendo tanta violación a los derechos, es que estoy viendo tanta gente sufriendo que quiero hacer justicia. No, no es solo tener un gran deseo, un gran anhelo. Quien verdaderamente siente esto, hambre y sed, experimenta no solo anhelo, no solo deseo, también experimenta, oiga bien, el dolor, la desesperación y la muerte. Oiga bien, ¿qué experimenta además de tener un deseo y un gran anhelo? El dolor, la desesperación y la muerte. ¿Qué lo hará emprender una acción que va a traer un cambio radical a su vida? Permítanme un momento más. Experimenta literalmente el dolor, la desesperación y la muerte que lo hará emprender una acción que traerá un cambio radical a su vida, tal cual le pasó al hijo pródigo y a la mujer samaritana. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Llegó donde su padre: padre, no quiero ya vivir contigo, dame mi herencia. Hijo, pero no quiero discutir, solo dame lo que me corresponde como tu hijo. Ok, si usted quiere eso, y le dio su herencia. Y se fue el hijo pródigo a malgastar su herencia en vicios, mujeres, amigos, y llegó un momento en que le faltó el dinero, porque el dinero se acaba, y más no sabiéndolo administrar se acaba más rápido. Y llegó un momento a tal punto que se olvidaron de ellos. Ya no tenía amigas, ya no tenía amigos, ya no tenía novias, ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque ya no tenía dinero. Y recuerdan lo que les hablé hace poco, que conforme a cómo te ven y a lo que tienes, es así como te valoran y te tratan. Y un hijo pródigo que ya no tenía nada, dice que llegó hasta a trabajar cuidando cerdo. Y era tanta el hambre y la necesidad que tenía aquel hombre, que miró las algarrobas de los cerdos, la comida de los cerdos, y deseó comerla. Era tanta su necesidad, no tenía ni para comprar un pedazo de pan, y vino y deseó comerlo, pero inmediatamente dice que él vino y recapacitó. ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
yo no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Perdóname, Padre, pues vengo de sufrir. Él tuvo un cambio. Él tuvo que arrepentirse, no remorderse, sino un arrepentimiento genuino. Yo me voy a donde mi padre y me voy a aferrar a él y le voy a decir, Padre, me equivoqué, pero perdóname, no me tomes como un hijo, si quieres, tómame como uno de tus jornaleros, pero ayúdame, Señor. Entonces, aquí nosotros leemos y aprendemos que el que verdaderamente siente hambre y sed va a experimentar literalmente el dolor, la desesperación y la muerte, que lo hará emprender una acción. ¿Cómo se sentía este hijo pródigo? Dolor, desesperado, queriendo comerse la comida de los cerdos, en donde tenía un padre pudiente, que tenía haciendas, trabajadores, que tenía muchas cosas. Entonces él recapacitó hasta el punto que se regresó. Y como sabemos nosotros la historia, tenía un padre amoroso que lo estaba esperando desde hace mucho tiempo con los brazos abiertos, y fue restaurada su vida. Entonces, esa hambre y esa sed por ser justo y verse librado del pecado, como el hijo pródigo, yo ya no quiero vivir así. Entonces me libro de esto y regreso al hogar de mi padre. No debe quedar nada más en una sola experiencia de vida. Sí, me acuerdo cuando yo hice aquello, o me acuerdo cuando reconcilié con él. No solo debe ser una experiencia de vida, sino debe ser una experiencia que se siga repitiendo de manera constante y en aumento. A diario nosotros debemos de vivir una relación fresca con nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que vivimos o que viven del pasado. Yo me acuerdo cuando salía a predicar. Yo me acuerdo las vigilias que comenzaban desde las 7 hasta las 5 de la mañana y no me dormía. Yo me acuerdo que hacía cadenas de ayuno y oración, a veces 3 días pasados sin comer, sin beber. Experiencias. Pero no. Nuestra hambre y nuestra sed, nuestro deseo de ser justo como nuestro Señor, nuestro deseo de querer llegar a ser la estatura del varón perfecto, debe de ser diario. Una experiencia que se repita de manera constante y que vaya en aumento. Yo ya no puedo ser igual que ayer, yo tengo que ser mejor hoy que ayer. Mañana no tengo que ser igual que hoy, mañana yo tengo que ser mejor que lo que hoy fui, o tengo que hacer cosas mayores de las que hice hoy. Debe ir en aumento y de manera constante esa hambre y esa sed de justicia. Oiga bien, el apóstol Pablo creía y él enseñaba que la salvación es por gracia. Todos sabemos eso, ¿verdad? Porque todos somos salvos por gracia. Pero aunque él enseñaba y creía que la salvación es por gracia, siempre él hablaba que como cristianos nos debíamos de esforzar y sacrificarnos y no dejar nunca de perseverar. Hay quienes que dicen la salvación es por gracia, salvo siempre salvo. No, la salvación se puede perder si tú te descuidas. Entonces, él predicaba eso, pero también predicaba y enseñaba, debemos de esforzarnos, debemos de sacrificar nuestra carne por agradar a Dios y nunca debemos de dejar de perseverar, porque el que persevere hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Eso siempre se lo recalcó a la iglesia de su tiempo, pero también se lo recalcaba mucho a su discípulo, a su hijo espiritual. ¿A quién? A Timoteo. Veámoslo en la palabra de Dios. A mí me gusta que ustedes lean la palabra de Dios conmigo para que ustedes vean cómo la palabra de Dios, ella por sí sola se explica. Pablo predicaba eso de tener hambre y sed de justicia y que fuera en aumento y constantemente. Lo vamos a verificar. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 1.
Primera de Timoteo, capítulo 1. Timoteo. ¿Dónde estás, Timoteo? Ay, Dios mío, aquí está. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos al versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites, estés atento, estés preparado, estés haciendo guerra, estés buscando del Señor. Si nos vamos a capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, milite, le está diciendo pelea la buena batalla. Eso es sinónimo de militar. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí que le está diciendo, nútrete con las palabras de la fe. Aliméntate con las palabras de la fe, porque si tú te alimentas vas a enseñar a los hermanos y vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Esto es constante y en aumento. El estudio bíblico en nosotros, si queremos ser buenos ministros, buenos enseñadores, buenos maestros de la ley, de la palabra de Dios, tenemos que nutrirnos a diario. Si nos vamos al 4:7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué le está diciendo ahí? Disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo. Si nos vamos al versículo 10, dice la palabra de Dios que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Trabajamos, dice, y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Eso le está diciendo a Timoteo. Trabajamos y nos esforzamos. Eso es tener hambre y sed de justicia a diario. Trabajar por la palabra de Dios, por la obra de Dios y a diario y constantemente en aumento. ¿Qué cosa? Enseñar y esforzarnos por agradar a Dios. Si nos vamos al versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. No descuides el don espiritual que hay en ti. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades para, ¿qué cosa? Para que la iglesia sea creciendo, para ministrar a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, ¿qué dice ahí? No lo descuides, en aumento, constantemente, ejercítalo, porque debes tener hambre y sed de ser como Dios, de ser justo. Ahora, recuerda la parábola de los talentos. Va a haber un día en que Dios te va a llamar, en que Dios me va a llamar. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? Ese día le vamos a dar cuenta al Señor y ahí va a ser bendición o castigo de acuerdo a cómo trabajamos el talento que el Señor puso en nuestras manos. Si nos vamos al versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le está diciendo ahí? Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación. Persevera, aumento constantemente, hambre y sed de ser como Jesús. Eso es perseverar. Persevera, porque si haces esto vas a asegurar tu salvación. Oh, yo duré 35 años en el ministerio, yo llegué a 40 años de ser cristiano, pero si el año 41 te descarriaste, no sirvió para nada. Persevera hasta el fin. 1 Timoteo 6, el 11 y el 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué le está diciendo ahí Pablo? A Timoteo: sigue la justicia, Timoteo, eso es tener hambre y sed de justicia. Sigue la piedad, Timoteo, eso es tener hambre y sed de justicia. Sigue la fe, eso es deseo ese es deseo de tener hambre y sed de justicia, de llegar a ser como Jesús. El amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. El don de Dios que ha sido puesto en nuestras vidas tiene que ser diario avivado. Eso es tener hambre y sed de justicia. Avivar ese don que Dios nos ha dado. No sé cuál es tu don, cuál es tu talento, cuál es la bendición que Dios puso en tus manos, pero nuestro deber es avivarlo. Según de Timoteo 1:8 dice: participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes y los violentos lo van a arrebatar. Y vamos a pasar por aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones, pero confía, porque yo ya vencí el mundo. Fue la promesa del Señor Jesucristo. También en 2 Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. En el versículo 3 dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En 2 Timoteo 2:19, que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Y 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Eso es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Entre más hambre tengamos, entre más deseo tengamos de buscar de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a dar, vamos a recibir. Entre más ayunemos, entre más oremos, entre más alabemos, entre más adoremos, entre más prediquemos la palabra de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Oye, me estás buscando, yo te voy a dar. Estás pidiendo, yo te voy a dar. Estás perseverando, yo te voy a dar. Vamos a ser saciados. ¿Y qué mejor cosa que ser saciado por el Espíritu Santo de Dios? Son como ríos de agua viva que fluyen dentro de nuestro ser. Y al estar saciados por parte del Espíritu Santo, no vamos a tener necesidad de nada más. San Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es el resumen. Este es uno de los versículos más importantes del Sermón del Monte. 1. Es el requisito fundamental para todos los que viven piadosamente, es tener hambre y sed de justicia. Requisito fundamental. Si quieres vivir piadosamente, tienes que tener hambre y sed de justicia. 2. Déjenme ver que mis ojos ya se bloquean. Ya se me perdió el número. El hambre del creyente por las cosas de Dios desaparece cuando hay afán de este siglo, engaños de las riquezas, deseo desmedido de tener las otras cosas y los placeres de esta vida, y cuando deja de permanecer en Cristo, cuando se le acaba el hambre por Dios y su justicia,
muere espiritualmente. Cuando el deseo, cuando el hambre y la sed de justicia se te acaban, es porque has caído en el afán de este siglo, porque has sido engañado por las riquezas, porque tienes un deseo desmedido por tener las otras cosas. Recuerda la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero a veces queremos estas cosas primero, pero no buscamos el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros caemos en los placeres de esta vida, y cuando dejamos de permanecer en Cristo, cuando se nos acabe el hambre y la sed de justicia, ¿qué sucede con nosotros? Morimos espiritualmente. Y somos muertos andantes. Somos zombies espirituales. Por esa razón, es necesario que seas sensible a la obra convincente del Espíritu Santo en su vida. Los que no cesan de tener hambre y sed de justicia, esos van a ser saciados. Dios me los bendiga. Disculpen la tos al final. Si queremos ser saciados, busquemos del Señor. El Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere llenar con su presencia. Pero tenemos que tener hambre y sed de justicia. Tenemos que desear llegar a ser como Jesús. Y eso va a ser diario, constantemente y en aumento. Buscarle a diario, buscar su rostro, buscar su presencia. Y si Él mira que lo deseamos, Él nos va a bendecir con su presencia. Dios me lo bendiga. Mañana seguimos con la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Buenas noches, hermanos. Descansen y mañana seguimos. Recuerdan, a las 10 tenemos oración.